mientras la oposición hace el ridículo, mientras la derecha mexicana defiende a capa y espada las decisiones de Donald Trump, culpabilizando a Claudia Sheinbaum por los aranceles, el secretario de Economía del presidente estadounidense estaba confirmando en cadena nacional que ya estaban contemplando la posibilidad de negociar los aranceles. La derecha mexicana solamente hizo el ridículo, como ya es acostumbrado, desde la máxima tribuna. Desde el Senado de la República mandaron a sus mejores cartas, a Lili Téllez, a Ricardo Anaya, para discutir, para cuestionar y acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser el único culpable de la imposición de aranceles, aparentemente, en México, en Estados Unidos y en China. Pero, mientras ellos defendían al gobierno estadounidense, mientras ellos se mostraban, se evidenciaban de cuerpo completo como unos traidores, unos vendepatrias, Donald Trump estaba cancelando la imposición de aranceles al 25%. Mal día para ser de la derecha. Ni 24 horas les duró la fiesta, como ya es costumbre. La patria es primero. La patria es primero. Fuera los narcopolíticos de Morena que tienen en peligro a México. Si es que rechazo categóricamente los señalamientos expresados. Que esta señora demuestre, porque se siente muy valiente, la impunidad de la lengua tiene límites. Usted, Noroña, hijo de Victoriano Huerta, queriendo cortar la lengua de la oposición como lo hicieron a Belisario Domínguez. Son una vergüenza. Y usted, Félix Salgado, se aguanta y va a seguir escuchando las verdades. Basta de sus insultos, termine, senadora Julieta Ramírez. Ahora resulta que los que se enriquecieron con el cabildeo de Odebrecht, en el cabildeo de la reforma energética de Peña Nieto, son los que vienen a hablar aquí de soberanía, por favor, y luego aparte dicen que llevan 5 años aguantando a un gobierno populista. Oigan, pues que no vivía en Estados Unidos usted. ¿Cuál gobierno populista aguantó? Porque aquí en México no estaba viviendo, ¿eh? Que usted me aludió. ¿Tengo el uso de la palabra? No, yo no lo aludí. Yo lo que pido es que la Coordinación de Acción Nacional sí ponga aludió, orden en su bancada. Y por eso lo le pido aludí la palabra. en la medida que es coordinador de la bancada. Está muy bien, la me alusión, y la por eso alusión pido la palabra. explícita de la No, senadora señor. Julieta Es que Ramírez. mire, usted interviene en el debate, tiene la palabra. Se mete por la puerta de atrás. Pido la palabra porque usted me aludió. ¿Está claro? Bueno, entonces no se la otorgo. Sigue en el uso de la palabra. Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto, y ustedes lo validan permanentemente. Declaro un receso. Es correcto, hasta que se restablezca el... Pues así las cosas, con tal de mantener su discurso y que no se les cayera la fiesta en 24 horas. Lili Téllez llegó a reemplazar la ausencia de Xóchitl Gálvez y de Kenia López Rabadán. No se viste de botarga con un dinosaurio Lili Téllez, pero utiliza todo lo que se le ocurre y lo que le alcanza en su imaginación para hacer escándalos y reventar la sesión. Lo peor del caso es que es respaldada por sus compañeros panistas. ¿Y todo para qué? Para ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos. ¿Y todo para qué? Para tener un fracaso de resultado. Ni 24 horas le duró la fiesta a los panistas. Donald Trump no pudo sostener, al menos no su gabinete, 24 horas la imposición de aranceles. Miren, y mientras eso ocurría, en el Senado estaba Lili Téllez haciendo su circo. Lili Téllez mandó a una de sus asistentes a comprarle una campanita. Y ahí se ve donde la muchacha llega toda avergonzada de que la vayan a estar grabando y la vayan a descubrir que es la ayudante, la secretaria de Lili Téllez. Y miren nada más. Va a llegar la muchacha, le entrega la campanita a Lili Téllez y ella feliz de la vida. Miren, seguramente está dando órdenes desde su teléfono porque le llega la campanita y empieza a romper y a reventar la sesión. Y todo para halagar
al presidente Donald Trump para darle por su lado. ¿Por qué? Porque el discurso del presidente de Estados Unidos es que la imposición de aranceles es por la inseguridad que se vive en México y por la colusión del gobierno mexicano con la delincuencia organizada. Pero 80% de los criminales que se detienen en los puertos de Estados Unidos son de ciudadanía estadounidense. Entonces, bueno, aquí hay una grave contradicción. Además, Donald Trump sabe que esto tendrá graves repercusiones para su gobierno, para sus empresarios, para sus ciudadanos. Y por eso también es que no pudo sostener 24 horas este discurso. Pero resulta que desde el Senado de la República estaban listísimos para reventar la sesión con tal de defender a Donald Trump. ¿Por qué estaba tan enojada Lili Téllez? ¿Por qué sacó su campanita? ¿Qué fue lo que pasó en el Senado de la República que desató, como si ya fuera costumbre, un vergonzoso zafarrancho? Miren, vamos a ponerlo por partes. Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor. Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Adelante, senador Corral. Compañeras y compañeros, parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto, y ustedes lo validan. ¿Por qué se enojó Lili Téllez y por qué sacó su campanita? Bueno, la senadora plurinominal sacó su campanita que porque supuestamente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no le había dejado decir su discurso en el tiempo que le correspondía. ¿Cuánto tiempo le correspondía a Lili Téllez? 5 minutos. Bueno, pues la senadora plurinominal subió posteriormente a sus redes sociales el video completo de su discurso, que supuestamente no dijo completo. Le correspondían 5 minutos a Lili Téllez y ella solita se desmintió. ¿Por qué? Porque en sus redes sociales publicó este video que, si ustedes pueden ver aquí, dice, tiene una duración de 5 minutos con 30 segundos. Es decir, Lili Téllez no solamente utilizó todo su tiempo, sino que se excedió durante 30 segundos. Aún así se hizo la ofendida a la senadora plurinominal y sacó su campanita que porque le habían robado su tiempo. No tiene ni un gramo de credibilidad. Y como si eso no fuera suficiente, ella sola publica las evidencias para desmentirse a sí misma. Lili Téllez fue a montar un circo en el Senado de la República. Y le precedieron Ricardo Anaya, otros priistas, otros panistas, para acusar que no está defendiendo Claudia Sheinbaum la soberanía, para decir que a Donald Trump no le interesa lo que diga la presidenta de México. Utilizan la máxima tribuna para injuriar, para denostar, para insultar y acusar sin prueba alguna. Eso lo hacen todos, no es nada más una cualidad de Lili Téllez. Ricardo Anaya también tomó la tribuna para decir eso justamente, que al presidente de Estados Unidos no le importaba lo que dijera la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo, porque ahora resulta que Ricardo Anaya tiene la estrategia perfecta para poder negociar con el presidente de Estados Unidos. Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que, por si no se enteraron, lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos. Si eso no funciona frente a un régimen populista, ¿qué sí funciona? Lo aprendimos en este Senado la semana pasada. Llegó una iniciativa firmada de puño y letra de la presidenta de la República para prohibir el nepotismo a partir de 2027. ¿Qué hizo que la mayoría reculara y la moviera al 2030? ¿Acaso fueron argumentos, cifras, razones, datos? No, fue el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. Para cuidar la mayoría con uno de sus aliados,
decidieron hacer la modificación. Pues eso es lo único que puede funcionar en Estados Unidos. Se los digo con cariño y con respeto, ese documento de 5 páginas ni lo va a leer Trump. Y el discurso del domingo no le interesa a Trump. ¿Saben qué sí lo puede hacer cambiar de opinión? Perder la mayoría en el Congreso, y su mayoría es más frágil que la de ustedes. Pero ¿qué credibilidad podría tener Ricardo Anaya? Ahí es donde Lili Téllez debería sacar su campanita para recolectar la basura, y es que si de basura hablamos, perdón que lo diga, pero en Acción Nacional hay mucho cascajo que recoger. Y lo único que ocasionan es generar lástima. Qué fortuna y qué buenos tiempos los que vivimos hoy en este país, en donde el pueblo no solamente está más politizado, sino mejor informado, y nos podemos enterar de los ridículos que hace la oposición en tribuna. Lili Téllez sacó una campanita de la basura. ¿Para qué? ¿Para romper la sesión? ¿Para terminar por puro berrinche? ¿Por qué? Porque no le alcanzó el tiempo para sentirse protagonista, porque no le alcanzó el tiempo para lucirse. Y Ricardo Anaya, bueno, ni qué decir de este senador también plurinominal para colmo, que estuvo prófugo viviendo 2 años en Estados Unidos y ahora resulta que es un sabelotodo y que tiene todo listo para resolver los problemas del país. El gran problema es que conocemos de la capacidad de negociación de Ricardo Anaya. Y la capacidad de negociación de Ricardo Anaya es en base a sobornos y a entregar los intereses nacionales y venderlos y malbaratarlos al mejor postor. Ese es el verdadero problema. Que entre Lili Téllez y Ricardo Anaya no se hace uno solo y solamente generan lástima. Pobre de la oposición, tan lejos del pueblo de México y tan cerca de la extinción. Y vean nada más cómo Julieta Ramírez los puso en su lugar, porque si de por sí ya estaban estos dos enojadísimos y fuera de sí, la senadora Julieta Ramírez, que no es plurinominal, por cierto, a ella sí, la eligió la mayoría del pueblo de Tijuana, si no me equivoco. Bueno, pues la senadora Julieta Ramírez le dio hasta para llevar a Lili Téllez y a Ricardo Anaya juntos. No caigamos en las provocaciones típicas de la derecha. Ahora que la patria nos necesita, lo que buscan estos cuervos carroñeros es reventar la asamblea. Es lo único que les interesa. Un segundo, senadora Ramírez, son simpáticas, les dicen cuervos carroñeros y les parece falta de respeto, pero aplauden que nos estén diciendo narcos permanentemente sin ninguna prueba. Basta de sus insultos, termine, senadora Julieta Ramírez. Resulta que los que se enriquecieron con el cabildeo de Odebrecht, en el cabildeo de la reforma energética de Peña Nieto, son los que vienen a hablar aquí de soberanía. Por favor. Nosotros tenemos muchísima experiencia lidiando con un régimen de corte populista. Hoy ustedes se enfrentan exactamente a lo mismo que nosotros nos enfrentamos en los últimos 6 años. Y luego aparte dicen que llevan 5 años aguantando a un gobierno populista. Oigan, pues que no vivía en Estados Unidos usted. ¿Cuál gobierno populista les estoy aguantó? Porque diciendo. aquí en México no estaba viviendo, estaba siendo perseguido por la justicia y prefirió huir. Si realmente quisieran cerrar filas, lo estarían haciendo. Pero la realidad es que lo único que quieren es provocar y romper la asamblea. Y no se los vamos a permitir porque a la patria no se le regatea. Híjole, mi respeto y admiración para la senadora Julieta Ramírez, que le bastaron menos de 1 minuto y medio, para ponerle una arrastrada y poner en su lugar a Lili Téllez y a Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque nos queda clarísimo que la estrategia de estos personajes es reventar las sesiones un día sí y al otro también. ¿Por qué? Pues para alargar tantito más su festejo. Se les quemaban las habas por la fiesta de los aranceles, se les quemaban las habas porque iba a haber un montón de inseguridad en este país. Estaban ansiosos y deseosos de que fracasara este gobierno en donde sea, miren ya, en el ámbito económico, en la salud, en donde sea. Pero terminaron mordiéndose la lengua. Y Ricardo Anaya, bueno, que tiene mucha experiencia negociando con regímenes populistas. Ya se los dije, nos queda claro que tiene experiencia negociando, pero la experiencia y la negociación de Ricardo Anaya implicaría malbaratar nuestro patrimonio nacional.
poner de tapete la soberanía de nuestro país. Qué bueno que Ricardo Anaya no llegó a la presidencia de México, porque si no, imagínense cómo estaríamos. Y ni qué decir cuando Ricardo Anaya dice tenemos experiencia con regímenes populistas, y Ricardo Anaya ni siquiera vivía en México, vivía en Estados Unidos. Chulada de arrastrada la que le puso Julieta Ramírez, pero por supuesto que ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿La 4T? Dice Anaya y compañía que el gobierno de la 4T es el único culpable de los aranceles, que porque un mes no borra 6 años de abrazos a delincuentes. Pero mientras ellos se desviven en culpar a la 4T de los aranceles, en culpar a Claudia Sheinbaum, en criticar la estrategia de los abrazos, Donald Trump, otra vez, les estaba dando la espalda. El presidente de Estados Unidos, al menos su gabinete, su secretario de Economía, estaba diciendo y confirmando que están abiertos a negociar el tema de los aranceles, que probablemente no lleguen al 25% y ya en próximos días avisarán. Pero Ricardo Anaya, el señor de los moches, senador plurinominal, ya tenía lista la solución para Trump. El único contrapeso posible frente a Trump son sus mayorías legislativas. Y esas mayorías legislativas de Trump son todavía más frágiles que las que tiene la 4T en México. Con que pierda 3 congresistas, pierde la mayoría en el Congreso. Con que pierda 4 senadores, pierde la mayoría en el Senado. Fíjense lo que plantea Ricardo Anaya. Y es que de verdad son una bola de contradicciones estos personajes. Se muerden la lengua cada vez que abren la boca, pero dicen que no están dispuestos a traicionar sus principios y sus ideales, cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ricardo Anaya se deshace en teorías y sugerencias y propuestas, según él. Pero dice que quiere quitarle votos en el Senado y en la Cámara de Diputados a Trump para presionarlo. Pero cuando Morena y el bloque de la 4T le quitó votos al PRI y al PAN para aprobar las reformas de la presidenta, bueno, lo condenaron como una traición, como unos cínicos, querían aventarles juicio político y cuánta cosa. Y ahora resulta que esa estrategia sí funciona, nada más que como es costumbre de los prianistas, esas estrategias funcionan siempre y cuando les favorezcan a ellos. Y luego toma la tribuna otra priista plurinominal para colmo, porque sí están llenos de plurinominales, los más impresentables que se te puedan ocurrir. Carolina Vigiano del PRI también se lanzó contra la 4T reprochándole que los mismos reclamos que hacen a Estados Unidos son los que la oposición le hace al gobierno de la presidenta, y mientras tanto el gobierno de Estados Unidos pues les estaba dando la espalda. Hemos estado abiertos al diálogo, a construir acuerdos. Hoy sí nos parece algo muy contradictorio, una convocatoria a la unidad, cuando todo este tiempo que ha transcurrido, más de 6 años de gobierno, se ha negado a escuchar nuestras opiniones frente a las grandes reformas que se han propuesto a este país. Y yo quiero referirme de manera muy rápida. En el primer párrafo de la propuesta que hacen, ustedes hablan a la presidenta de Unidad Nacional. Nosotros creemos en la unidad nacional, de ahí venimos, pero no podemos tender una mano y con la otra aventar una piedra. ¿De verdad? En el segundo párrafo condenan enérgicamente la negativa al diálogo de Estados Unidos. Ustedes se han negado permanentemente al diálogo. En el tercer párrafo, el gobierno de Estados Unidos dice está violentando acuerdos de la ONU. Ustedes desconocen a cualquier organismo internacional. Es que les digo que abren la boca y se muerden la lengua. El PRI, déjenme decirles, fue el único partido que votó abiertamente en contra de cerrar filas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. El PAN y Movimiento Ciudadano se abstuvieron, se lavaron las manos abstuviéndose. ¿Cómo se dice? Se abstuvieron, pues, hombre. Pero los priistas votaron en contra, porque están muy ofendidos, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere platicar con ellos, porque el gobierno de la 4T les ha cerrado las puertas. Pero a ver, ¿cómo es posible que el gobierno de la 4T le vaya a abrir las puertas a los prianistas
cuando sabemos que ellos no buscan platicar, no están buscando mediar, ellos están buscando literalmente negociar con base a sobornos, a posiciones políticas, en base a lo que puedan agarrar y robar, y por supuesto que si se puede negociar poniendo sobre la mesa la impunidad, pues ahí estarían en primera fila los priistas. Pero ahora han decidido darle la espalda a su pueblo, a su país, y no asumir que tienen que cerrar filas con el gobierno de México. Lo comprobó Gerardo Fernández Noroña. La oposición no quiso respaldar a la presidenta de México. No quisieron ante los aranceles impuestos por Trump. ¿Por qué? Porque se estaban deshaciendo las vestiduras para apoyar a quien parece ser su presidente, su nuevo líder, que es el presidente de Estados Unidos. Y les digo, todo les sale mal y no les dura ni 24 horas la fiesta. La oposición no quiso respaldar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dice que pues sí están de acuerdo en que es incorrecto, pero no quiso hacer un respaldo explícito a la compañera presidenta. No había un documento todavía, había el planteamiento de un posicionamiento común, y ante este regateo se decidió presentar entonces la posición mayoritaria del bloque de Morena PT Verde. Y reitero, yo podría fijar esa misma posición, podría fijarla a nombre de la presidencia del Senado, que es mi derecho, pero creo que es sano para la República que se debata, que se conozcan las posiciones de cada grupo parlamentario. Ya verán ustedes el documento, es un documento que en esencia plantea lo que aquí estoy diciendo y que condena de manera muy clara el injerencismo y las decisiones unilaterales, porque además no solo es con México y Canadá, ya habló de sanciones también a China, que es... Pues sí, decidieron no aprobar, no votar, no firmar ese acuerdo para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y todavía hacen uso de la tribuna los priistas para calificar a Morena como que están relacionados con la delincuencia organizada. Siguen repitiendo y replicando ese discurso, pero es que no se acuerdan y se les olvidó que el gobierno de la 4T, el gobierno de los abrazos, detuvo a 17 criminales de los 29 que se trasladaron a Estados Unidos. ¿Cuántos detuvo Enrique Peña Nieto? Como unos 6, creo, 6 o 7. El PAN, unos 3 o 4 más o menos, de todos esos. Y encima se ponen a defender al Poder Judicial de Norma Piña, la que libera, el Poder Judicial que libera delincuentes. Pero resulta que es Morena y sus aliados los representantes de la delincuencia organizada, cuando quienes les cuelgan la bandera de perseguidos políticos a todos los suyos, pues son los prianistas. El PRI cumple 96 años, les vengo a recordar algo. Cuando gobernábamos en esta Cámara de Diputados, existía la bancada campesina representada por la CNC, existía la bancada obrera representada por la CTM, y no por las caricaturas de sindicatos que hoy tienen. Por cierto, también nepotistas. 96 años cumple el PRI, dice. Y cuando gobernamos había representación, y cuando gobernamos hicimos muchas cosas, claro. Hicieron tantas cosas los priistas en 96 años que tiene el partido de existir, que hundieron a este país en una crisis económica, el error de diciembre, el Fobaproa, el aumento al IVA, los gasolinazos, la violencia, la inseguridad, la Casa Blanca, la estafa maestra. Bueno, la lista es bastante larga. Han tenido mucho tiempo los priistas para gobernar en este país. Lo tuvieron. Tuvieron en sus manos la posibilidad de gobernar este país. ¿Y qué hicieron? Lo destruyeron y lo saquearon hasta el cansancio. Y vaya que no se cansaron lo suficiente, y todavía defienden al Poder Judicial. Dicen que es Morena y la 4T quienes son los representantes de la delincuencia organizada, pero bastaría con escuchar a la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, que salió a defender a sus compañeros jueces que pretendían liberar a por lo menos una docena de los 29 delincuentes expulsados a Estados Unidos. En un acto de lavarle la cara al Poder Judicial, salió a aludir que la presunción de inocencia y que cuánta cosa, que por eso los iban a liberar y les iban a dar esos amparos. Ahora yo te pregunto, antes de que la escuches, ¿quiénes son los representantes del crimen organizado? ¿Morena o el Poder Judicial?
Más bien es el respeto al debido proceso, es el respeto a principios como presunción de inocencia, es el principio y respeto a un Estado de Derecho. ¿Y qué es? Pues que cualquier acto de autoridad pues debe pasar por ese tamiz de análisis por las autoridades competentes para que ante una decisión como es una extradición pues esté debidamente fundada y motivada, que también ese es uno de los principios que hoy garantiza que no a cualquier persona vaya caminando por la calle y la detengan, y todo debe ser un debido proceso. Entonces, Adela, por eso fue que nosotros rechazamos, y el Consejo de la Judicatura también, rechazamos totalmente esta imputación a los jueces y magistrados por el fenómeno de la extradición que se determinó de estas 29 personas. Bueno, porque además Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que tenían información de que había jueces, juzgadoras y juzgadores corruptos que pensaban ya en liberarlos. Sí, fíjate, una afirmación muy preocupante, porque si ya lo tenían, yo diría, ¿por qué no exhiben a esos jueces o a esos magistrados corruptos? Que es lo que incluso tanto el Consejo como la Asociación, desde que se habló de una reforma judicial, hemos exigido, que es que exhiban las pruebas de esas personas, de esos juzgadores corruptos, porque por supuesto que se tienen que ir. Si ellos afectaron el hecho de que nos vayamos todos sin deberla ni temerla, pues por supuesto que hoy más que nunca decimos, pues si ya tenías esa información de juzgadores que en un plano de corrupción iban a tomar una participación para la liberación o no de estas personas extraditadas, pues yo diría, ¿y por qué esperaron tanto? O por qué fue el discurso que se expuso para efectos de en esta ocasión, pues atribuirles todo a los juzgadores. Pues porque les dieron amparos durante 40 años, algunos de ellos. Desde los 11 hasta los 40 años estuvieron dándoles amparos a diestra y siniestra para evitar ser extraditados. Y todavía salen a lavarse la cara, y les digo, mientras el Poder Judicial sale a defender a los jueces que querían liberar a criminales, al menos una docena de ellos, mientras el secretario de Economía de Donald Trump está sugiriendo que va a haber una negociación de los aranceles, la derecha mexicana estaba haciendo el ridículo, deshaciéndose y rasgándose las vestiduras, llamando, miren a Lili Téllez, llamando narcopolíticos a los integrantes de Morena, a Noroña, condenando sus palabras. ¿Y quiénes son? Repito, te vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los verdaderos defensores y protectores de los criminales? Lo correcto es anular el narcopacto, pero no lo hace porque a los cárteles, ustedes, bancada de mafiosos, les deben todo. Esto se podría solucionar de inmediato si la Presidente se compromete a romper su asociación con los cárteles. Se terminó su tiempo, senadora Téllez García. Ya le hicieron mucho daño a México. Se terminó su tiempo, senadora Téllez García. Me faltan unos segundos. No, no le falta ninguno. Termina los 5 minutos. Aquí dice, la patria es primero. No dice Morena es primero. Aprendan a leer. Los convoco, mexicanos, a la unidad contra los narcopolíticos de Morena, contra los narcopolíticos que tienen a las familias mexicanas indefensas entre los cárteles y los aranceles. La patria es primero. Fuera los narcopolíticos de Morena que tienen en peligro a México. Y se enojó Gerardo Fernández Noroña, puso en su lugar a Lili Téllez, y la pone en su lugar pues porque hablan sin pruebas, cuando las pruebas que se tienen es de los amparos que el Poder Judicial le dio a estos criminales. Décadas defendiéndolos, pero ahora resulta que quieren culpar y vincular a Morena los de la bancada de Acción Nacional. A ver, es que son un mundo de contradicciones.
los de la bancada de Acción Nacional, el partido de Felipe Calderón, el partido de Genaro García Luna, el partido de los legisladores panistas que recibieron sobornos, el partido de Cabeza de Vaca, bueno, una larga lista de personajes que podríamos mencionar. Esta mesa directiva es y seguirá siendo respetuosa de las intervenciones en tribuna. Y sin embargo, rechaza categóricamente las acusaciones irresponsables sobre quienes formamos parte del grupo parlamentario Morena. Es una falta de respeto enorme, es una verdadera irresponsabilidad y es un acto inaceptable si no se presentan pruebas de las aseveraciones que se están haciendo. Así es que rechazo categóricamente los señalamientos expresados. Senador. Y como fue exhibida públicamente, pues Lili Telles se enfureció, pero no hace falta mucha imaginación para entender qué es lo que querían los panistas, los priistas. Lo único que querían era que la fiesta les durara más de 24 horas. Tenían todo listo para la celebración de los aranceles, todo listo para la celebración de la derrota de Claudia Sheinbaum y de Morena, pero todo les sale mal. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de verse debilitada, se vio fortalecida y hoy el pueblo de México se está uniendo en grandes masas para respaldar a la presidenta que quiere defender la soberanía. Y encima Andrea Chávez destrozó a los panistas por vendepatrias. Ustedes no venden a su madre, nomás porque no cotiza en bolsa. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena para ustedes es que por fin sucedió lo que tanto anhelaban, lo que tanto deseaban. Por fin, una afrenta económica en contra de México. La mala para ustedes es que no les va a servir para nada porque aquí hay un pueblo unido, firme y valiente en torno a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que aunque les duela, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es su presidenta y lo menos que deberían hacer los opositores es respaldarla porque, pues lo más que hicieron fue armar tremendo circo y teatro desde todos los puntos posibles, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las mesas de estudio, en los paneles, bueno, en todos lados, hicieron el ridículo el día de hoy con tal de acusar a este gobierno de ser el culpable de los aranceles en México, en Canadá y en China, obviamente porque fue generalizado, y también decir que ellos son lo mejor que le pudo haber pasado a este país. Miren, escuchen lo que dice esta senadora, la senadora Cristina del PRI, pues que causó las burlas de todos sus compañeros. Estábamos mejor con el PRI. Estábamos mejor con el PRI y nadie se aguantó soltar la carcajada y mientras tanto, mientras ellos dicen estábamos mejor con el PRI, los mexicanos en Estados Unidos y aquí en nuestro propio país se preparan ya para defender la soberanía, para respaldar a la presidenta de México. Mientras los panistas critican el mitin que llaman ellos para respaldar a Claudia Sheinbaum por la imposición de aranceles de Donald Trump, el secretario de Economía de Donald Trump estaba confirmando pues que Trump está dispuesto a negociar los aranceles. Tanto ridículo, tanto grito y tanto escándalo que hicieron desde todas las mesas de debate, desde todas las tribunas, y todo ¿para qué? Para que su ídolo, su jefe, aparentemente Donald Trump, termine cambiando de opinión como siempre lo hace. Now, both the Mexicans and the Canadians were on the phone with me all day today trying to show that they'll do better. And the president's listening because you know he's very, very fair and very reasonable. So I think he's going to work something out with them. It's not going to be a pause, none of that pause stuff, but I think he's going to figure out you do more and I'll meet you. Dice que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a negociar, que no va a hacer ninguna pausa, pero dice también
que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a encontrar un punto medio, así es que sí, no sirvió absolutamente de nada lo que estaban haciendo los prianistas, lo que querían hacer los opositores, de culpar a Claudia Sheinbaum, de restarle popularidad, de quitarle credibilidad, porque hoy los únicos que han perdido toda su credibilidad son ellos. Una oposición que está en la ruina, una oposición que simplemente no da para más, a la que no le alcanza ni el debate, ni las propuestas, ni las ideas, y mucho menos los perfiles para poder sobreponerse ante lo que hoy es un movimiento histórico, que es el de la Cuarta Transformación, respaldado por millones de mexicanos, que ya no se dejan engañar tan fácilmente por personajes como Lili Téllez o Ricardo Anaya, como los priistas que tanto daño le hicieron a este país. Donald Trump está sobre presión, no solamente de México, sino también de China y de Canadá. Podría estar abierto a negociar el tema de los aranceles, y sabemos que Claudia Sheinbaum sabe ser una excelente negociadora. Mientras el PRIAN se estaba rasgando las vestiduras para defender al presidente de Estados Unidos, una vez más van a tener que cancelar la fiesta, porque Donald Trump, al parecer, sigue estando del lado de Claudia Sheinbaum. Noticiosos, yo soy Yacira Handal, gracias por conectarse, gracias a los moderadores. Wicha, las noticias, ya te vi, mi amor, muchas gracias. Ángel Manso, el Calentano, también muchísimas gracias. Dejen su like, suscríbanse y compartan para que sigamos llegando a más personas, y yo los sigo viendo en las próximas transmisiones. Bye bye.